Hoy en Conciencia hablaremos sobre los contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes son compuestos químicos producto de la actividad humana. Generalmente se liberan en el ambiente en pequeñas cantidades, pero con el tiempo y debido a su uso intensivo y generalizado, se van acumulando en el entorno sin que exista una buena regulación a nivel ambiental para evitarlo. Pero desde la UCR se están coordinando esfuerzos para investigar y mitigar los daños que pueden ocasionar estas sustancias. Mi nombre es Mario Macís Mora, soy investigador del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, propiamente en Laboratorio de Análisis de Plaguicidas y Compuestos Orgánicos. Participamos dentro de un proyecto CREA, propiamente el proyecto SEMERGE, coordinado por el doctor Carlos Rodríguez. Desde el área analítica, lo que nosotros colaboramos en el laboratorio es lograr analizar estos contaminantes emergentes, que son productos de cuidado personal, productos farmacéuticos, drogas veterinarias, en las aguas superficiales, también de plantas de tratamiento, también de descartes en zonas pecuarias, ya sea para ganado vacuno o para ganado porcino. Para ahondar sobre este tema, nos acompaña el doctor Carlos Rodríguez, director del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, de la UCR, y la doctora Jacqueline García Fallas, directora del Instituto de Investigación en Educación, INIE, de la UCR. Jacqueline y Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Conciencia para hablar de un tema extremadamente importante, como lo es los contaminantes emergentes, que pronto lo vamos a definir. Bienvenidos y muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias por este espacio. Carlos, ¿qué entendemos por un contaminante emergente? Bueno, contaminantes emergentes abarca un grupo muy amplio de compuestos orgánicos mayoritariamente, que tal vez para definir qué son deberíamos remontarnos a los contaminantes que no son emergentes. Contaminantes tradicionales, por así llamarlos, como los plaguicidas, los metales pesados, son sumamente tóxicos, presentan mucha toxicidad aguda, quiere decir que los efectos se manifiestan de forma inmediata, muy pronto, sí. Pero siempre han sido monitoreados porque se sabe que son peligrosos. Los contaminantes emergentes, ahora que este montón de compuestos que como han sido de uso rutinario por la población, por la humanidad, no se los veía como contaminantes hasta que se empezaron a detectar hace unos 20, 30 años máximo, se empezaron a detectar en el ambiente, en cuerpos de agua, en suelo, en sedimentos, incluso acumulados en organismos, en la biota. Hablemos de ejemplos específicos, sí, Carlos. Ok, entonces, ¿por qué son emergentes? Porque no se consideraban como contaminantes antes, porque no tienen toxicidad aguda tan marcada, sino que los efectos se ven más a largo plazo, y porque no tienen una legislación, eso es muy importante. Los contaminantes tradicionales usualmente están legislados, los emergentes no. Y para abarcar qué grupos están incluidos aquí, tal vez uno de los más grandes es el grupo de los fármacos. Y estamos hablando de miles de compuestos y son de uso rutinario por la población, porque la mayoría de la población utiliza algún tipo de fármaco, desde antiinflamatorios, antibióticos, reguladores para los lípidos, etc. Entonces es un grupo muy, muy amplio. Pero además de los fármacos, también podemos encontrar otros compuestos, como por ejemplo los componentes activos de los bloqueadores y bronceadores solares. Eso se conoce como filtros ultravioleta. También tenemos lo que son hormonas, tenemos actualmente los microplásticos, tenemos los retardantes de llama, que son compuestos que se le adicionan, por ejemplo, a los asientos de autos, al equipo mobiliario de oficina, para evitar que se incendien rápidamente. Entonces, como podemos ver, es un grupo muy, muy, muy amplio de compuestos. ¿Representan riesgos potenciales para la salud humana, en términos generales, para la salud animal y también para los ecosistemas? Está totalmente demostrado esto, Carlos. Bueno, todos sabemos que si uno consume algún compuesto pensando en un fármaco en forma excesiva, va a ser tóxico para la salud humana. El gran problema actual, si no hay sobredosificación en seres humanos, el gran problema actual es cuando se encuentra en el ambiente, porque estos compuestos tienen ciertos mecanismos de acción dirigidos a ciertos organismos, pero si se van al ambiente pueden interactuar en los ecosistemas con organismos diferentes para los que está ideado este compuesto y pueden ejercer efectos adversos. Actualmente, como la cantidad de contaminantes emergentes es tan amplia y el estudio de estos mismos empezó hace relativamente poco, todavía se están describiendo los efectos tóxicos adversos
para cada compuesto en diferentes organismos del ecosistema. Sin embargo, para algunos grupos de compuestos sí es muy marcado ese efecto dañino. Por ejemplo, se han observado alteraciones en la proporción de machos y hembras de algunas comunidades de animales. Por ejemplo, los antibióticos también pueden ejercer presión para que se genere resistencia a antibióticos. Es un gran riesgo de los antibióticos en el ambiente. Entonces sí se han descrito muchísimos efectos, pero todavía el listado es tan amplio que está en actual descripción. El tema es que son concentraciones muy bajas, pero una exposición muy prolongada. Ahí es donde tenemos nosotros propiamente el problema con estos agentes emergentes. Exactamente, porque como son de consumo rutinario, no es como que uno dice a partir de tal momento se deja de usar ibuprofeno o paracetamol. No, es un consumo continuo, lo que genera residuos continuos y exposición continua para el ambiente. Aunque las concentraciones son bajas por ser contaminantes ambientales, microcontaminantes ambientales, la exposición continua puede generar efectos crónicos, que como se mencionaba antes son efectos a largo plazo, que todavía son incluso más difíciles de describir porque se requieren estudios de mayor tiempo. Jacqueline, cuando estaba preparándome para abordar este tema, me doy cuenta de su participación, particularmente la del INIE. Usted es la directora del Instituto de Investigación en Educación. Coméntenos de esa relación con, en el caso de Carlos, que es microbiólogo, y otros investigadores que están en un área totalmente diferente al de la educación. Bueno, yo creo que justamente es una oportunidad de poder trabajar de forma integrada y coordinada en temas que son de interés no solo científico, sino también sociales y sobre todo temas que tendrán que incidir en la construcción del tema de cultura ambiental. Desde el instituto yo soy investigadora en el proyecto junto con otras personas que estamos colaborando en el tema sociocultural de este proyecto. Trabajamos la investigadora Marianela González, que ella es de educación no formal y con experiencia en educación ambiental, José Fonseca, que es comunicador, que trabaja sobre todo en medios digitales, radio. Tenemos también la colaboración como investigadora asociada del proyecto de Montserrat Alfaro, de la Escuela de Trabajo Social, quien es otra unidad, ¿verdad?, que participa dentro del proyecto, y Laura Brenes del Centro de Investigaciones, que es nuestro enlace para todo lo que es la parte logística y de discusión. Entonces realmente somos un equipo interdisciplinario que en conjunto tenemos la tarea de aprender desde lo técnico para tratar de trabajar en una de las partes más sensibles de la difusión científica, que es cómo llegar a la comunidad con un lenguaje que sea pertinente, pero que sea claro y accesible para la diversidad de las poblaciones. Excelente, que es algo que la mayoría de los científicos no sabemos hacer. Por eso es importante el trabajo multidisciplinario que ustedes aquí tienen como modelo ya en marcha. Exacto. Permítame hacer una primera pausa, y ya regresamos con todas y todos ustedes. Los contaminantes emergentes entran a los ríos a través de residuos de hospitales, plantas de producción animal y agrícola y líquidos residuales de hogares e industrias, entre otros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Jacqueline García y con Carlos Rodríguez sobre contaminantes emergentes. La situación en Costa Rica, no lo hemos mencionado, Carlos, y es extremadamente importante. Bueno, antes había comentado que los contaminantes emergentes no tienen regulación. De hecho, las primeras prácticas de regulación están apenas surgiendo en la Unión Europea principalmente. En Costa Rica realmente el tema no es tan conocido y por lo tanto legislación no tiene ninguna, ¿verdad? Entonces, como estos compuestos son de uso humano, son productos del cuidado personal, productos farmacéuticos, entonces el uso es bastante amplio y generalizado. Por lo tanto, si es generalizado y no hay legislación,
es muy probable que tengamos presencia de estos compuestos en el ambiente aquí también en nuestro país, sobre todo porque el país no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales que estén adaptadas para eliminar este tipo de compuestos, que de hecho las plantas de tratamiento no están diseñadas tampoco para eliminar este tipo de compuestos. Realmente el tema no está sobre la mesa actualmente en el país, no es un tema que todas las personas conozcan. De hecho, cuando uno menciona contaminantes emergentes, muchas personas preguntan qué es. ¿Qué se ha hecho a nivel país con respecto a este tipo de contaminantes? En términos de legislación, como les dije, ninguna, pero en estudios se conoce un único estudio donde se han cuantificado varios contaminantes emergentes en cuerpos de agua del país. Ese estudio se hizo alrededor del 2011, fue publicado, pero fue una iniciativa de una universidad estadounidense en colaboración con el CIMAR y con el SICA aquí en la UCR. Ese estudio, lastimosamente, como les dije, fue un único estudio y no se le dio continuidad. Entonces, por eso es que el proyecto ahora, este proyecto, el de SEMERGE, trata de generar una primera plataforma para dar a conocer esta problemática a nivel país, y por eso es que abarca diferentes etapas. Ya usted lo mencionó. ¿Qué es propiamente SEMERGE, Jacqueline? Bueno, en este caso SEMERGE es lo que nos ha identificado como grupo de investigación, porque precisamente multidisciplinario, con posibilidades de crear conocimiento transdisciplinario en relación con una temática que no se debe quedar solo en el ámbito científico, sino que su mayor incidencia para efectos nuestros es cómo va a incidir en la población y cómo de alguna manera necesitamos llegarle a la población para que empiece a ser consciente de las prácticas que realiza cotidianamente con respecto al uso de estos contaminantes que, como Carlos ha insistido, son de uso diario, incluso para algunas personas permanente, que son en la mayoría recetados por la Caja Costarricense del Seguro Social, forma parte entonces de nuestro esquema de salud y llega a todo el país, ¿verdad? Entonces, pensar en este caso, la selección que hizo el centro fue a partir del estudio de cuerpos de agua. Y ahí, pues, la parte más interesante ha sido este diálogo interdisciplinario que es necesario construir para poder tener una buena integración de conocimiento. Entonces, el funcionamiento es, el objetivo es el conocimiento integral de toda esta situación. Ellos van generando datos y ustedes lo van transmitiendo a la sociedad. Y hay aspectos que dentro de la dinámica de cómo fue planteado el proyecto nos ha venido dando pistas de la importancia de articularnos desde un inicio en conocer y en saber qué es lo que ellos iban a indagar, cómo lo iban a hacer, qué resultados han tenido, porque sin ese insumo nosotros tenemos muchísimas limitaciones para poder acceder a las comunidades. Entonces, lo que hemos aprendido es que en términos interdisciplinarios no podemos pensar que la parte sociocultural y educativa se realice como al final, ¿verdad? Sino que hemos tenido que ir de la mano esperando insumos de nuestros compañeros para poder pensar en cómo llegarle a los centros educativos y a las comunidades más aledañas, en este caso a los encargados sobre todo de ganado lechero, ¿verdad? En Turrialba, y nuestros compañeros con ganado porcino. Claro, SEMERGE consta de 5 etapas, según entiendo, Carlos. Sí, son 5 etapas. Tal vez íbamos desarrollando las 5. Perfecto. Primero que nada, para poder trabajar con contaminantes emergentes se tiene que establecer una metodología o capacidad analítica para cuantificarlos. Este es el gran problema, que aquí en el país no son muchos los lugares donde se hace eso. Además de que es una metodología que puede ser bastante cara. Entonces, desde el SICA se está trabajando en esta primera etapa, se trabajó en esa primera etapa, que fue montar toda la metodología analítica para cuantificación de estos compuestos. Como la diversidad de compuestos es tan amplia, nosotros decidimos centrarnos para arrancar con fármacos, y dentro de fármacos también agregamos antibióticos como grupo particular de importancia.
Entonces, en este momento tenemos la capacidad de cuantificar en muestras de agua ambiental hasta 80 compuestos diferentes por una única metodología multiresidual. Eso es que significa que me permite detectar todos de forma simultánea en los equipos que se utilizan. Esa es la primera etapa, indispensable para todas las demás, claro. Porque si no podemos cuantificarlos, no podemos hacer nada, no podemos decir que están ahí. La segunda etapa tiene que ver con monitoreo ambiental de cuerpos de agua y efluentes potencialmente contaminados con altas concentraciones de contaminantes emergentes, en este sentido, sobre todo de fármacos. Entonces, en el monitoreo abarcamos desde zonas de ganado lechero, de ganado porcino y los cuerpos de agua aledaños a estas zonas, porque en la ganadería se utiliza mucho la aplicación de fármacos. También incluimos plantas de tratamiento de aguas residuales, porque como les dije antes, una planta de tratamientos no está diseñada para eliminar estos compuestos y por lo tanto van a salir en sus efluentes concentraciones importantes. Claro. También consideramos... Permítame hacer una pausa, sí, y ya regresamos para el tercer segmento. La exposición constante a residuos de contaminantes emergentes pueden provocar efectos tóxicos crónicos en los ecosistemas y en la salud humana. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Carlos Rodríguez, quien es el director del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, conocido como CICA, de la Universidad de Costa Rica, y con la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigación en Educación, también de la Universidad de Costa Rica. Lo interrumpí en la segunda etapa, terminando la segunda etapa, Carlos. Estábamos hablando del monitoreo de fuentes contaminados. Hablábamos de que se monitorearon zonas ganaderas y cuerpos de agua superficiales aledaños, plantas de tratamiento de aguas residuales y efluentes hospitalarios también, porque claramente van a tener una altísima concentración de fármacos. La tercera etapa, el tercer componente del proyecto está ligado a evaluar estrategias para degradar este tipo de contaminantes, y nos centramos en dos grandes grupos: estrategias de degradación biológica por consorcios microbianos con capacidad degradadora y con hongos degradadores también, y por otro lado con procesos físico-químicos de oxidación avanzada. Ahí entra en colaboración la Escuela de Ingeniería Química, que como les decía, este es un proyecto que abarca diferentes disciplinas. La cuarta etapa o componente del proyecto está ligada a determinación ecotoxicológica, para estimar qué tan tóxicas son estos efluentes contaminados y determinar la toxicidad de compuestos individuales que, como les decía, para muchos de ellos no está descrito aún. Y la quinta etapa es una componente más socioeducativa que pretende llevar el conocimiento sobre la temática de los contaminantes emergentes a diferentes grupos de la población. Como los contaminantes emergentes abarcan toda la población y no podíamos ser tan ambiciosos de abarcarlo todo, nos centramos en las poblaciones productoras pecuarias. Y Jacqueline, yo creo que les puede comentar más detalles. Háblanos del aporte social y educativo del proyecto Semerge. Bueno, en este caso, nuestra primera tarea fue decir, aquí es necesario hacer un diagnóstico sociocultural, socioeconómico, socioeducativo de las zonas. Trabajamos más directamente en la zona de Santa Cruz de Turrialba, y a partir de ahí empezamos a determinar cuáles eran las condiciones educativas de la comunidad. No solo pensamos en ellos como población, sino también en las instituciones que están cercanas y en la asociación, sobre todo de productores. Y esto nos llevó a la necesidad de plantear la posibilidad de trabajar también con centros educativos de la zona. En este caso valorábamos mucho el trabajo con los centros educativos porque nos servían de agentes multiplicadores, ¿verdad? Y empezamos a hacer contacto con los centros educativos. Escogimos alrededor de 7 centros educativos y este año se inició el trabajo con ellos a través de talleres participativos más de carácter informativo sobre la temática de los contaminantes emergentes. Y se vio la posibilidad de poder trabajar en los centros educativos
con la estrategia del proyecto de Bandera Azul, que muchos de los centros educativos lo asumen por parte del Ministerio de Educación Pública como el espacio para hacer educación y cultura ambiental. No la hemos concluido, habíamos decidido que este año trabajábamos con los centros educativos. El año pasado la huelga nos afectó en algunos momentos para trabajar con los centros, así que este año tomamos la decisión de que se trabajaba con los centros educativos, mientras que las compañeras y José realizaron un trabajo muy exhaustivo con entrevistas, en este caso a los productores, y conociendo no solamente las prácticas que ellos realizan, sino los conocimientos que tienen y el manejo incluso de fármacos dentro del cuidado animal. Todo esto para nosotros es muy importante porque creemos que podemos diseñar un proceso de formación permanente con ellos a partir de la identificación de agentes multiplicadores dentro del mismo grupo, en este caso de productores. Esto porque los horarios de trabajo son bastante complejos, ¿verdad? Horarios de 3 de la mañana, horarios de mediodía, horarios de la noche, ¿verdad? Entonces hay mucha diversidad como para poder congregarlos, y entonces decidimos que va a ser muy importante el diseño de este proceso, muy participativo, pero con identificación de agentes multiplicadores que puedan llegar y socializar y conocer y entablar conocimientos con otros productores que por diversas razones no puedan asistir a las actividades. Hemos pensado en explorar la línea de la radio y también el trabajo más fuerte de algún proceso, porque ya sabemos que usan algunas tecnologías, algún proceso más de tipo digital, ¿verdad? Algún repositorio de información, algún blog. Todavía no hemos decidido exactamente las formas, pero sí sabemos que el acercamiento a los productores tiene que basarse en la identificación de esas personas clave que son líderes en la comunidad, que conocen lo que hacen, pero que también hemos visto que han implementado buenas prácticas en su propio terreno. Interesante. En 30 segundos, un verdadero ejemplo de la articulación educación con la ciencia. Carlos. Sí, este ha sido todo un reto porque claramente nosotros desde el SICA trabajamos una parte más científica, sí, y en la colaboración en toda la parte social, con el INIE, con la Escuela de Trabajo Social, ha sido muy interesante en el sentido de que nos ha permitido conocer un poco la forma de acercarnos, ¿verdad? Y llegar a comunidades que nosotros desde el laboratorio realmente no tenemos tal vez acceso tan directo. Y algo muy importante, sí se puede. Sí se puede, claro. Aquí está totalmente demostrado. Así es. Muchísimas gracias, Jacqueline y Carlos. Más éxitos y vamos a estar muy pendientes de los resultados finales de este proyecto. Muy bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y los acompaño en esta unidad de conceptos. Aquí vamos a definir y contextualizar algunos de los términos que se usaron durante el programa, como por ejemplo lo que dijo nuestro invitado aquí. La cuarta etapa o componente del proyecto está ligada a determinación ecotoxicológica. Bien, la ecotoxicología es el estudio del efecto de los compuestos químicos tóxicos sobre los seres humanos y los ecosistemas. Es un campo multidisciplinario en el cual se integra la toxicología, la ecología y la química ambiental. Como señala el invitado, este tipo de estudios es de vital importancia para mantener nuestra salud y la de nuestro medio ambiente. También nuestra invitada dijo: sino que hemos tenido que ir de la mano esperando insumos de nuestros compañeros. Bueno, insumo puede definirse como la materia prima para elaborar cualquier producto. Principalmente se utiliza en economía, aunque el término se ha generalizado para referirse a cualquier elemento que represente una parte o fracción en la elaboración de un producto. Esto fue Conceptos.
Recuerde que puede seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.